Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria. Muy buenas tardes. Nos encontramos en el Salón Mombaras del Palacio de la Moneda, hoy día con el Ministro de Desarrollo Social, Cristian Monkeberg, para poder dar cuenta de la reunión del Comité Político Ampliado con nuestros partidos de Chile Vamos, donde hemos tratado uno de los programas más especiales para el presidente Sebastián Piñera, que es el Plan de Protección de nuestra clase media. Este plan de protección de nuestra clase media se enmarca en muchas iniciativas que hemos sacado adelante para poder enfrentar toda la pandemia social derivada del coronavirus. En ese sentido, es muy relevante transmitir de que esto se suma al esfuerzo que ya hicimos con el bono COVID, que hemos hecho con la Ley de Protección del Empleo, que se está perfeccionando aún más. Tiene que ver también con cómo nosotros avanzamos en los ingresos familiares de emergencia de un IFE 1 a un 2.0 gracias al acuerdo del plan de emergencia que está beneficiando a más de 2 millones de hogares de nuestro país, como también nosotros hemos desarrollado el plan de alimentos para Chile y tantas otras iniciativas que van a poder auxiliar a las familias que lo están pasando tan mal en nuestro país de Arica a Magallanes. En ese contexto, este plan de protección de la clase media recoge las iniciativas planteadas por nuestros partidos de Chile Vamos y se enmarcan dentro del gran acuerdo de emergencia que logramos junto a la oposición para establecer un marco que tuviera la mirada de la responsabilidad fiscal, pero pensada en la protección y en la recuperación de nuestra economía con un plazo de 24 meses. Aprovechamos de agradecer a los parlamentarios que nos permitieron este acuerdo de todos los colores políticos. Y en esa protección nosotros ¿qué vemos? En las angustias de las familias de clase media. ¿Qué va a pasar con mi hogar? ¿Voy a perder el esfuerzo que realicé al comprar mi hogar? ¿O donde estoy viviendo y estoy arrendando? ¿Qué va a pasar con el lugar donde hoy día vivo con mi familia? O la angustia de que quizás no tenía necesidad de postular a ningún beneficio en materia de educación superior, pero hoy día con la baja de ingresos sí lo requiero. ¿Y cómo voy a resguardar esa educación superior de mis hijos? O lo más difícil, que me han bajado de una forma importante los ingresos y no sé cómo enfrentar hoy día esa baja y quién me ayuda porque muchas veces no tengo acceso a crédito bancario. Son esas las angustias y las preocupaciones que este plan de protección de clase media quiere enfrentar y hacerse cargo. Y vamos a partir con una de las principales preocupaciones, el dividendo de la casa propia o el arriendo de esa casa donde hoy día vive esa familia de clase media. Así que nos va a explicar nuestro ministro Monkeberg. Sí, bueno, ministra, encantado de poder estar dándole a conocer a la familia esta propuesta de ayuda para personas que no estaban recibiendo beneficios. Porque, como muy bien lo decía usted, ministra, estamos haciendo un esfuerzo importante para ir con esta ayuda y esta red de protección social a los que más lo necesitan. Y efectivamente, había un número de familias que no estaban recibiendo beneficios. Y precisamente fue lo que el presidente dio a conocer el día de ayer y que hemos sociabilizado y comunicado de la manera más posible para poder llegar a cada una de las personas, conozcan la información y puedan tener acceso a cada uno de los requisitos y condiciones para poder ir accediendo a estos beneficios. En el caso, y tomo la pregunta de inmediato, en el caso de la postergación de los dividendos hipotecarios. Todos sabemos que las familias se han incorporado y han asumido una deuda muchas veces de 20, 25 años, con esfuerzo van pagando. Lo peor que nos podría pasar frente a situaciones de emergencia como la que estamos viviendo ahora es que perdieran su casa, perdieran su departamento. Eso sería la tormenta perfecta. Y es ahí donde tenemos que salir con ayudas y con beneficios y darle una mano, como lo ha dicho el presidente, desde el gobierno, desde el Estado, con esta red de protección social. Y los requisitos son simples y específicos. Primero, que sea un crédito hipotecario en la adquisición de la primera vivienda.
Segundo, se puede solicitar esta postergación hasta por 6 meses. ¿Y qué pasa con esos 6 meses? Se traslada, ministra, al final del crédito hipotecario, cuando termina, vale decir en 15, en 20 años más, según lo que esté quedando de vida del crédito, ahí se traspasan esas 6 cuotas. Y al mismo tiempo que esta vivienda no cueste más de 285 millones de pesos aproximadamente. Digo aproximadamente porque son 10.000 UF y la UF va variando, pero son 285 millones de pesos hoy día, o sea, de 285 millones hacia abajo, que esté con una deuda hipotecaria. Y al mismo tiempo que no exista una mora de más de 29 días. ¿Quiénes pueden acceder, ministra? En este caso, trabajadores dependientes que han visto disminuidos sus ingresos, pero también pueden acceder trabajadores independientes, el pequeño y el mediano empresario, que tenía una renta por ejemplo, era de 1 millón de pesos, la vio disminuida a 500.000 producto de su emprendimiento, está complicado, no puede pagar su dividendo, esa persona está viendo disminuidos sus ingresos de manera importante. Esa persona también puede acceder. Pero esto requiere de garantía estatal, porque es el Estado, a través de una ley, el que va a garantizar que se posterguen las cuotas del dividendo hipotecario. Y por lo tanto es el Estado el que sale con una garantía estatal a acompañar a las familias garantizando esa postergación de los 6 meses. Sobre los arriendos, ¿tenemos buenas noticias también, ministro? Sí, en el caso de los arriendos, y como bien lo decía usted, ministra, en el caso de los arriendos es la misma lógica respecto de la vivienda. Aquí estamos enfrentando la disminución de ingresos que no nos permite solventar los gastos básicos de la familia. Y la vivienda, claramente, como bien lo decía, es un gasto fundamental. Por un lado, las familias que están pagando su dividendo mensualmente. Pero por otro lado, tenemos familias que no han adquirido su vivienda y que están arrendando. Y esas familias también van a ver una respuesta. Y la respuesta es la siguiente: es el Ministerio de Vivienda el que en los próximos días va a hacer un llamado. Y ese llamado es un concurso, llamado, así se conoce, para que las familias postulen. Y va a haber un plazo de postulación. ¿Cuántas familias van a poder postular? Todas las que lo estimen pertinente. Tenemos 50.000 subsidios. Hay que recordar, ministra, que normalmente el Ministerio de Vivienda entrega 12.000 subsidios al año para arriendo, habitualmente, para diferentes grupos de personas. En este caso, esos 12.000 van a seguir su camino. Estos son 50.000 subsidios extra, distintos. Y por lo tanto, es una cantidad importante. Sabemos que nunca va a ser suficiente, pero es una cantidad importante. En el caso del subsidio de arriendo, hay que tener una caída de los ingresos. Vale decir que una familia haya visto disminuidos sus ingresos. Estar arrendando la vivienda, eso es importante. Y por lo tanto, y tener evidentemente producto de esa caída de los ingresos, no tener la posibilidad de poder solventar ese gasto de arriendo. Y además, la vivienda tiene que tener un tope de arriendo, vale decir el canon, la renta que estoy pagando de arriendo, de 400.000 pesos o de hasta 400.000 pesos. Ese es el monto del arriendo que pago todos los meses. Y el subsidio va a ser de 150.000 pesos, vale decir el aporte que vamos a hacer desde el gobierno, desde parte del Ministerio de Vivienda, a esos 400.000 pesos vamos a enterar nosotros mensualmente 150.000 pesos. ¿Por cuánto tiempo, ministra? Por 3 meses, que es la urgencia que requiere. Y es una ayuda directa, rápida, para los meses que se vienen. Eso quiere decir que esta es una transferencia directa para las familias, ¿no es cierto? O sea, efectivamente es eso. Aquí no hay, porque a veces han surgido algunas dudas. Aquí es una transferencia directa a la familia no la tiene que devolver después. Es una transferencia directa a las familias, a estas 50.000 familias que van a lograr este beneficio. Es una transferencia directa para contribuir al pago de su arriendo. ¿Quiénes pueden postular? Que nos han preguntado también, quienes hayan visto disminuido sus sus ingresos, perdón. Y, por ejemplo, el hogar tiene que ser de 2 o más personas, el núcleo familiar. Perfecto. Y salvo los adultos mayores o los que estén recibiendo pensión por discapacidad. En ese caso, pueden ser postulantes unipersonales. Eso Perfecto, muy claro. Nosotros también tenemos
probablemente una preocupación muy grande es qué hace la gente cuando han bajado sus ingresos, y ahí uno habitualmente piensa en llegar a endeudarse con un crédito en un banco. Eso, y yo te tenía que hacer una pregunta a usted, que era muy importante. ¿Qué va a pasar con esa familia que hoy día tienen sus ingresos, que han disminuido de manera importante, porque veíamos recién el tema de las viviendas? ¿Qué va a pasar con esa familia que han visto disminuido sus ingresos y que tienen otros gastos que solventar? Y ahí le devuelvo la pregunta. Como nosotros sabemos de que las familias necesitan apoyo para tener ingresos, hemos creado en este proyecto del presidente Piñera lo que es denominado el préstamo solidario del Estado. ¿Por qué le llamamos préstamo, ministro Monkever? Porque el crédito primero pasa por los bancos. Este préstamo no pasa por los bancos. Este préstamo lo entrega el Estado a través de la Tesorería General de la República. El crédito, además de pasar por el banco, habitualmente tiene altas tasas de interés. Lo sabe la clase media que nos está viendo, que estamos hablando de un pago de UF más 20 o 30% en innumerables oportunidades. Este préstamo solidario tiene una tasa de interés real del 0%. ¿Qué significa eso? Que si uno pide 10 UFs, va a terminar pagando 10 UFs. También es muy relevante decir de que dependiendo efectivamente de la caída de los ingresos de la familia, que tiene que ser al menos del 30% para poder postular este préstamo solidario, uno puede llegar a recibir hasta 2.600.000 pesos. Eso significa que tenemos un tope mensual porque tenemos hasta 4 giros. Ese tope mensual son de 650.000 pesos mensuales. Insisto, hasta 4 giros. El pago es hasta en 4 años, es decir, hay 1 año de gracia y 3 años de pago. Se empieza a pagar el año 2022, se paga el 2022, el 2023 y el 2024. Y es muy relevante decir de que es contingente a el ingreso. ¿Qué significa que sea contingente al ingreso? Que las personas, dependiendo de sus ingresos, nosotros aspiramos a que se recuperen estas familias que hoy día lo están pasando mal. Cuando recuperen sus ingresos van a ir pagando efectivamente este préstamo. Pero si al término de los 4 años la situación no es buena, no pudieron recuperarla completamente, va a condonar el Estado toda la deuda que no haya sido capaz de pagar. Y es decir, este préstamo se convierte en un subsidio del Estado. Yo tengo una pregunta, ministra, que nos ha llegado de manera bastante permanente, que dice relación con, incluso por redes sociales. ¿Qué pasa con las personas, las familias que quieren postular y que están en DICOM? ¿Pueden postular al préstamo solidario? Sí, es muy relevante esa pregunta. 2 cosas importantes. Por eso esto es un préstamo solidario y no es un crédito bancario, es un préstamo solidario del Estado. Y es muy relevante decir que pueden postular los trabajadores dependientes, pueden postular las personas que son emprendedores personales, es decir, una sola persona de esa empresa, pueden postular las personas que están ocupando el seguro de cesantía, también pueden postular las personas que están con suspensión bajo la Ley de Protección del Empleo, y a través del perfeccionamiento de la Ley de Honorarios que hoy día está funcionando, también las personas que boletean. Y a diferencia, insisto, de lo que es un crédito bancario, acá pueden postular las personas que están en DICOM y pueden postular también las personas que tienen deudas anteriores con la tesorería. Ministra, ¿podemos poner un ejemplo quizás respecto de una familia que tenía, y le aprovecho a hacer la pregunta, un sueldo de 1 millón de pesos aproximadamente, supongamos, y que ven disminuidos sus ingresos a la mitad? ¿Cómo operaría para que la gente que nos está viendo y la familia que nos están escuchando y mirando, los vecinos y las vecinas, puedan acceder a esta información y tener más claridad respecto a esta materia? Mire, vamos a poner un ejemplo, el caso de Abel, que tenía en condiciones normales un sueldo de 1 millón de pesos, hoy día gana 550.000 pesos porque las condiciones están adversas, lo estamos pasando mal, y en ese contexto esa persona, Abel, tiene una caída de 450.000 pesos de sus ingresos. Eso obviamente da más que el 30% de disminución que es necesaria, y por lo tanto, como la caída es 450, ¿hasta cuánto puede acceder en este crédito mensual? Hasta el 70% de la caída. El 70% de esos 450.000
son 315.000 pesos mensuales. Como yo había dicho anteriormente, que hay hasta 4 giros, puede esa persona acceder a un préstamo solidario de 1.260.000 pesos y que va a empezar a pagar en un 20% el 2022, en un 40% el 2023 y en un 40% el 2024. Acuérdense que tiene un año de gracia. Sí, bueno, efectivamente, ministro, yo creo que es muy claro y quizás podemos poner un segundo ejemplo que podría también ser clarificador respecto de situaciones distintas. Supongamos una persona o una familia que tenga o que haya tenido ingresos de 2 millones y que haya visto disminuido sus ingresos también, que son familias de ingresos medios, que no habían necesitado a veces tener que recurrir al Estado, pero hoy día sí necesitan que les demos una mano. Sí, mire, vamos a poner el caso de Lilian porque es muy relevante decir que nuestros emprendedores que no tienen acceso al crédito de la banca, en este caso sí van a poder acceder y vamos a poner el ejemplo de Lilian, 2 millones de pesos en su pequeña empresa. La caída es de 1 millón, es decir, ha bajado al 50% sus ingresos. El 70% de su caída son 700.000 pesos, pero esto es muy relevante. Acuérdense que el préstamo solidario tiene 4 giros mensuales con un tope de 650.000 cada uno. Como el 70% da 700, uno podría creer que puede llegar a los 700. Para decir la verdad a la ciudadanía, hay un tope. Es decir, que aunque el 70% de su caída de 700, lo máximo que puede aspirar mensual es 650.000, con un tope de 2.600.000 pesos del préstamo solidario total. Bien, ministra, clarísimo respecto del préstamo solidario y tenemos una propuesta más. Sí, porque decíamos que nos preocupa la vivienda, si yo la compré o estoy arrendando, finalmente cómo me protejo ahí. Tenemos obviamente también el tema de mis ingresos que bajaron y ahora ya explicamos cómo poder acceder a este préstamo solidario. Y la otra gran preocupación es la educación superior. Estamos pensando en esas familias que, dada la situación de sus padres, no solicitó nunca una ayuda, ni una beca, ni la gratuidad, ni tampoco un crédito con aval del Estado. ¿Estamos haciendo algo por esas familias? Sí, bueno, efectivamente, y usted bien lo decía, aquí tenemos los gastos urgentes de la familia, el gasto necesario del día a día, la vivienda y lo que dice relación con la educación. Todos sabemos que hemos avanzado muchísimo en gratuidad y también en créditos con aval del Estado a las familias, que son muy distintos a los que existían antes. Pero hoy día nos encontramos con que hay familias que están pagando su mensualidad en la educación superior y que no tenían acceso a la gratuidad o no tenían acceso a este crédito con aval del Estado. Son a esas familias las que en esta situación de emergencia que estamos hoy día sometidos, son a esas personas, a esas familias son las que también le estamos tendiendo una alternativa y una posibilidad de poder solventar esa mensualidad. Es entregarle a esas familias, que son aproximadamente como 130.000 estudiantes que van a poder acceder a este beneficio, la posibilidad en emergencia este año, en una situación excepcional, para poder acceder a pagar esas mensualidades y poder responder como corresponde. Es un proceso, como les decía, excepcional de postulación, es para el 90% más vulnerable, que haya tenido una caída de ingresos y también que se trate de estudiantes sin beca o sin gratuidad, como lo habíamos explicado en ese minuto. ¿Qué pasa, ministra, si es que esta familia el próximo año ve o mantiene su situación compleja? Porque puede ser una alternativa, porque no se haya logrado recuperar. Pues bien, esa familia va a poder el próximo año perfectamente, ya en términos normales, postular, por ejemplo, a la gratuidad producto de esta baja de ingresos. Pero hoy día, cuando está más apremiada y no pudo postular a la gratuidad y no pudo acceder porque tenía ingresos distintos hace meses atrás, le estamos dando una alternativa. Una alternativa, siempre vamos a poder discutir que las alternativas no son óptimas, que no son las mejores, no son las ideales. Siempre uno podrá decir eso, pero le estamos dando una alternativa. No nos estamos quedando mirando el techo. Estamos dándole una alternativa para poder responder a lo que tanto anhelan muchas familias, que sus hijos y sus hijas puedan acceder a una mejor educación. Muy claro, ministro, este es nuestro plan de protección de nuestra clase media y agradecemos muy
encarecidamente a nuestros partidos que nos han ayudado a realizar esta propuesta y también a la oposición que nos permitió, insisto, dar este marco de 12.000 millones de dólares en 24 meses para poder enfrentar esta situación tan compleja que estamos viviendo. Buenos días, ministros. El Banco Central entregó un informe donde arroja que hay un récord histórico donde las familias en Chile tienen un 75% de sus ingresos endeudados con créditos. En ese sentido, la oposición y también algunos rectores han criticado la medida del CAE porque apuntaría a endeudar a los estudiantes. ¿Cómo se aborda esa opinión de parte de la oposición de que la propuesta debería ser una gratuidad extendida y no el CAE? Y en el mismo sentido, por otra de las medidas, la del crédito blando, que hoy lo conocemos como este préstamo solidario, también la oposición indica que la gente puede elegir si sacar los fondos de la AFP o utilizar este crédito solidario. Sí, efectivamente, van a surgir siempre sugerencias, ¿no es cierto? Y nosotros las estimamos y las consideramos que son sugerencias que van en el sentido de llegar rápido a las familias con respuesta, porque no nos podemos quedar en esta permanente disputa, porque la gente y las familias lo que necesitan es respuestas hoy día. Y el gobierno y el presidente ya hizo un planteamiento serio, objetivo, con responsabilidad y con financiamiento. Y frente a esa posibilidad y propuesta, entendemos que existan sugerencias desde la oposición, desde la academia, para buscar alternativas, evidentemente, pero hay un marco que está planteado. Y efectivamente, nosotros queremos ayudar a las familias cuando más lo necesitan. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día. Porque cuando nosotros estamos postergando o permitiendo que las familias posterguen sus dividendos hipotecarios, no es más deuda. Simplemente le estamos dando una ventana porque están pasando por momentos complejos para que puedan mantener la vivienda que tanto ahorraron y que están pagando mes a mes. Y cuando estamos entregando un subsidio de arriendo, ese subsidio de arriendo es una transferencia directa a las familias que tanto lo necesitan. Más de 50.000 familias que van a poder acceder a ese beneficio. Y por lo tanto, ahí no hay un endeudamiento. Sabemos que hay muchas necesidades. Sabemos que las familias lo están pasando mal. Y lo que tenemos que hacer, y lo que hemos hecho permanentemente, porque no es ahora, es permanentemente, es generar esta red de protección social que hoy día tiene una respuesta a las familias de ingresos medios, como la tuvo ayer o los días anteriores a familias de más bajos ingresos y con mayores necesidades. Sobre la pregunta del 10%, yo creo que es importante poner en contexto que nosotros entendemos que esta iniciativa, cuando sale por parte de las personas, es por la angustia, por la necesidad y por la sensación de que requieren una ayuda pronta y que tiene que llegar y no demorar. Y lo entendemos y lo comprendemos. No obstante, también nosotros creemos que es el momento de que podamos dar alternativas para que la gente no necesite sacar estos fondos. ¿Por qué? Nosotros tenemos en nuestro país cerca de 11 millones de cotizantes de cotización previsional en nuestras AFP. En ese contexto, el 50%, esto es un informe de la superintendencia, el 50% de esos 11 millones de cotizantes tiene entre 3 y 4 millones de pesos ahorrados en sus cuentas. Eso significa que si esta propuesta del 10% se materializara, más allá de que requiere cambios a nuestras normas constitucionales, si bien se materializara, sería que el 50% de las personas podría sacar entre 300 y 400 mil pesos mensuales por una sola vez. Solo el 21% de esos 11 millones de cotizantes tiene más de 15 millones en su cuenta de ahorro individual. Eso significa que muchas de esas familias solamente podrían sacar 1.5 millones por una vez. Nosotros estamos entregando la posibilidad, dependiendo de la familia y de su caída de ingresos, hasta 2.600.000 pesos, con grandes condiciones porque es tasa cero real, con postergación del pago de un año de gracia y pagando en 3 años con incluso convertirse en un subsidio si esa familia no se recuperó económicamente. Cuando uno saca los recursos del 10% de la AFP, como ya mostré, probablemente menor a lo que nosotros vamos a aportar en este préstamo solidario, además tiene una tasa de interés muy alta, porque al sacar los recursos hoy día en malas condiciones económicas, finalmente también hay un perjuicio a ese ahorro que existía, porque lo estoy cambiando en estos momentos
malos económicamente. Y si la empiezo a pagar, porque recordemos que el retiro del 10% es una suerte de autopréstamo que voy a tener que pagar a lo largo del tiempo, o con la extensión, como hay unas propuestas, de la edad de jubilación, eso significa que ese costo y esa tasa sí que es altísima. Y eso es lo que no queremos. Queremos que tengan recursos e ingresos en buenas condiciones, pero no a costa también de la jubilación futura. Ministra, solo un punto pendiente, la posibilidad de extender la gratuidad en vez del CAE, ¿eso también se descarta entonces? Mire, nosotros tenemos un marco y una propuesta que hemos hecho como gobierno, que la hizo ayer el presidente. Evidentemente, sugerencias van a existir de parte de la oposición, como lo decía, de parte de la academia, de parte del mundo universitario, y van a ser bien recibidas siempre esas sugerencias. Lo importante es que nosotros hacemos una propuesta, la queremos implementar pronto, porque las familias hoy día necesitan respuestas pronto. No podemos pasarnos meses discutiendo respecto de si es una alternativa u otra alternativa. Siempre van a ser recibidas, analizadas las propuestas y los planteamientos, tanto como lo hace los partidos de nuestra coalición, que lo han hecho y mucho, porque han estado contribuyendo mucho en ideas y en eventuales mejoras, como también en su rol lo hace la oposición. Hola, ministros. ¿Qué sucede en cuanto a los requisitos a la postergación del crédito hipotecario? Porque dentro de ellos está no tener una mora de más de 29 días. ¿Esto se podría extender, que son algunas de las peticiones que se está dando en la ciudadanía? ¿Y qué pasa también con la tesorería? ¿Cómo se puede acceder a esto? ¿Los beneficios se van a poder ver a través de la página web? Sí. Lo primero, los beneficios tienen que ser rápidos y expeditos. Y por lo tanto tenemos que llegar sin burocracia. Reiterar lo que decía la ministra Rubilar. Aquí no hay un banco de por medio, por ejemplo, para el préstamo solidario. Y en el caso del crédito hipotecario, efectivamente es el Estado el que va a poner una garantía estatal, va a disponer de una garantía estatal para que las familias puedan postergar 6 meses el pago de sus dividendos hacia el final del crédito, cuando termine el crédito, al final. Pero en el caso de la mora de 29 días, vale decir que las familias no tengan una mora de más de 29 días, efectivamente son sugerencias que han ido surgiendo, que se han ido planteando y que la misma ciudadanía ha ido proponiendo como una posibilidad. Alternativas como esa, evidentemente como gobierno las estamos recogiendo para buscar una buena solución. Aquí lo que queremos es que este beneficio llegue rápido a la familia y que no vean alguna situación compleja que los lleve a perder su vivienda y que los lleve al drama máximo, que es que le saquen a remate su casa o su departamento donde está viviendo, donde llevaba años ahorrando, producto de un mal momento. Y por lo tanto ahí vamos a estar para resolverlo. Planteamientos como eso, evidentemente, vamos a recoger diferentes alternativas para buscar una buena propuesta, a partir, evidentemente, de lo que el propio presidente ha señalado como algo fuerte, macizo, claro, respecto a la propuesta para las familias de ingresos medios. Entonces, ¿es insuficiente el tema de los 29 días por la mora? ¿Eso se puede evaluar, cambiar? Miren, insuficiente o suficiente no es la palabra. Aquí lo que estamos haciendo es dándole respuestas a las familias para que puedan postergar el pago de sus dividendos, para que no vean en riesgo su vivienda, donde habían ahorrado por años y donde están pagando mensualmente y habían cumplido normalmente. Hoy día, en situaciones de emergencia, lo que vamos a hacer es rápidamente implementarlo, y alternativas como las que se han planteado respecto de esa eventual mora, evidentemente vamos a recibir las sugerencias para buscar lo que más beneficia a las familias y podamos llegar con buenas respuestas. ¿Qué queremos? Que las familias no vean afectada su vivienda en un momento de emergencia, porque sabemos que en 3, en 4, en 5 o a lo mejor en 8 meses más van a haber mejorado su situación económica y van a volver a responder en su dividendo como lo han hecho permanentemente y como lo hacen todas las familias chilenas que responden como corresponde. Y hoy día lo que necesitamos es rápidamente dar respuestas y eso es lo que estamos proponiendo. Ministro, aprovechando eso mismo, esta rapidez, ¿cuándo se van a presentar estos proyectos al Congreso? ¿Cuándo van a ingresar? ¿Por qué Cámara o cómo va a ser ese procedimiento con respecto a lo que ustedes estaban anunciando? Y también en otra materia, ¿qué pasa con esta posibilidad de veto presidencial al proyecto de servicios de suministros básicos que tiene plazo hasta el viernes para tomarse una decisión? Me imagino que hoy fue tema también en el comité político. Sobre
cuánto tiempo nos vamos a demorar en entrar los proyectos de ley, que son dos, porque dos son alternativas que se pueden realizar a través del Ministerio de Vivienda y el otro a través del sistema de lo que es el crédito con aval del Estado. Son dos proyectos de ley, uno que tiene que ver con nuestro préstamo solidario del Estado y otro que tiene que ver con las garantías del Estado para poder postergar los dividendos hipotecarios. El proyecto del préstamo solidario del Estado debiera ser ingresado a la brevedad en los próximos días y el proyecto de las garantías estatales para la postergación de dividendos demorar un poco más, pero estamos hablando de probablemente el primer proyecto ingresado esta semana y el segundo proyecto ingresado todo reventar la próxima semana. Respecto al tema de servicios básicos. Sobre el tema de servicios básicos, efectivamente, cuando tengamos una determinación, lo comunicaremos inmediatamente. Ministra Rubilar, quería preguntarle por las críticas que han surgido en los últimos días de parte especialmente de la UDI, que acusan desafección, que dicen también que ha cambiado la relación del partido con la moneda. Quería saber qué reflexión hacen ustedes respecto a este tema y qué llamado también hacen a los parlamentarios oficialistas en medio de esta tensión. Nosotros como gobierno tenemos que ser capaces de mantener, recuperar, reforzar las confianzas, sobre todo con quienes contribuyen a que nosotros podamos hacer una mejor tarea dentro del gobierno. Y en ese contexto nosotros recibimos las críticas, las sugerencias, los aportes de los partidos de Chile Vamos con humildad. Escuchamos atentamente los planteamientos que nos pueden hacer y redoblamos el trabajo para mantener esa confianza. A nosotros nos importan mucho nuestros partidos, nos importan mucho nuestros parlamentarios, nuestros alcaldes, somos unos agradecidos de todos nuestros dirigentes que nos han permitido primero llegar al gobierno y después finalmente gobernar con el mayor apoyo posible. Y eso no se nos olvida. Por lo tanto, como gobierno, el presidente es extremadamente claro. Nosotros tenemos que escuchar, asumir, responder a nuestros partidos y a la vez solicitarle a ellos que también nos contribuyan de la mejor manera posible a que nosotros podamos finalmente gobernar bien. Y eso es una relación bilateral donde nosotros tenemos que escuchar y los partidos también nos tienen que aportar. Ministra, ministro, buenas tardes. Bueno, a propósito del mismo tema de Chile Vamos que decía usted, primero consultarle cuándo va a ser esta cumbre a la cual se citó este gran encuentro con todo Chile Vamos y el gobierno, y lo otro, también profundizar en aquello. ¿Creen ustedes que hay un desorden en Chile Vamos? Porque ellos dicen que es al revés. En realidad la complicación está en el gobierno, pero ¿qué creen ustedes? ¿Puede ser al revés esto? Mire, ahí tomo yo la respuesta. No hay una cumbre planificada, pero vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios, porque créame que conozco cómo se han provocado las diferencias, los problemas, no solamente ahora, permanentemente, porque no todo va a ser miel sobre hojuelas, es evidente, pero habiendo dificultades, vamos a trabajar permanentemente, como lo hicimos recién, en nuestra reunión habitual de los días lunes con los partidos, con los jefes de bancada, para ir resolviendo esas diferencias. Y siendo autocríticos, lógico, porque hay algo que nos inspira, que es gobernar Chile y darle respuestas a las familias lo más urgente posible. Y por lo tanto, es un deber y una responsabilidad desde el gobierno, desde el día 1, por parte del presidente, y lógicamente de la coalición que nos acompaña y que nos apoya, el buscar la mayor gobernabilidad posible para darle respuesta a la familia en sus necesidades urgentes, y ahora más que nunca. Así que todo el tiempo del mundo y toda la paciencia del mundo y toda la sapiencia del mundo para poder ir resolviendo esas diferencias, que a veces pueden ser profundas, a veces no tanto, cada uno las calificará, pero el objetivo nuestro como gobierno es ir resolviéndolas para poder seguir entregando respuesta a las familias que tanto lo necesitan y que es lo que nos reclaman a nosotros. Ministro, una pregunta también para usted. ¿Cómo toma las críticas de Jacqueline Van Rysselberghe cuando dice que no entiende que la diputada Paulina Núñez, su esposa, haya votado, por ejemplo, un proyecto del postnatal? Dice que está votando en contra del gobierno y que esto no corresponde precisamente porque es su señora. Mire, hay tantas cosas que se dicen o que se dejan de decir. Yo me quedo simplemente con el ánimo que hoy día inspira
a nuestra coalición y el ánimo que inspira al gobierno. Tenemos demasiadas urgencias, tenemos demasiadas necesidades, hay demasiados apremios. Por lo tanto, vamos a seguir en esa lógica, en la lógica de ir dándole respuesta a las familias que tanto lo necesitan. Y lo único que puedo decir es que yo a mi mujer la quiero mucho. Ministra Costal, muy buenas tardes. Preguntarle puntualmente al ministro Cristián Monkever sobre esta citación a la cual le realizaron los parlamentarios de la Comisión de Desarrollo Social para que vaya a explicar la situación que está ocurriendo con el ingreso familiar de emergencia. Se están señalando algunos errores, se señala, por ejemplo, que en este registro social de hogares existen personas con ingresos que en verdad no poseen. Por ejemplo, aparecen algunas personas que nunca han recibido más de 1 millón de pesos de remuneraciones, por ejemplo. Otros que recibieron un primer pago, pero no el segundo. Y otros que dicen que han apelado para poder recibir el beneficio y no han tenido respuesta. Incluso los plazos de espera se extienden por más de 30 días. Ministro, ¿existen estos errores? ¿Se asumen como tal? ¿Y cómo se piensa corregir esto? Mire, todos sabemos que las familias lo están pasando mal. Y el ingreso familiar de emergencia es una respuesta. A lo mejor no lo suficiente, porque siempre va a ser insuficiente las respuestas que damos. Pero el ingreso familiar de emergencia, el nuevo ingreso familiar de emergencia, lo que busca precisamente es atender a las familias que más lo necesitan. Hace unos días atrás dimos a conocer que ya hay más de 2 millones de familias que están recibiendo el ingreso familiar de emergencia. Es la mayor transferencia monetaria que se ha hecho en la historia del Ministerio de Desarrollo Social y del Banco del Estado y del IPS para poder atender situaciones de emergencia, porque estamos en una situación compleja. Tenemos que tener respuestas contundentes. Por eso el Congreso apoyó esta ley del nuevo ingreso familiar de emergencia y por eso ya hay más de 2 millones de familias que están recibiendo o que ya recibieron su beneficio. Nos faltan familias, lógico, porque está abierto el periodo de postulación hasta el viernes y aprovecho de pasar el aviso hasta el 9 para que postulen a este segundo pago del ingreso familiar de emergencia. Pero también están pendientes las apelaciones que vamos a empezar a responder y todas las semanas vamos a ir haciendo los pagos con la urgencia máxima. Debo decirles que esta ley, el nuevo ingreso familiar de emergencia, porque parece que a veces se nos olvida, se publicó hace 10 días y ya hay 2 millones de familias que les pagaron. Sabemos que no hemos sacado la mugre para poder acelerar al máximo los procesos de pago. Y vamos a seguir en ese proceso. Familias que, por alguna razón, y también aprovecho de señalarlo, tienen un ingreso mayor que el que hoy día disponen, es porque seguramente, y para eso existe la apelación, es porque seguramente tuvieron un ingreso alto en algún minuto del año pasado. Y esa es la información que disponemos nosotros. ¿Qué necesitamos? Que por favor, nos aclaren esa duda. ¿Y quién tiene la última palabra? Lo hemos dicho, el vecino. Si un vecino o una vecina que nos está escuchando tuvo un ingreso de 600 o 700 mil pesos hace 4 o 5 meses atrás y hoy día no los tiene, basta simplemente que nos diga eso, no los tengo. Y efectivamente las familias que nos han apelado han sido muy honestas y nos han planteado directamente, no los tengo, he visto disminuidos mis ingresos en esta y en esta circunstancia. Y nosotros vamos a responder con toda la celeridad posible esas dudas. Y evidentemente la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, una tremenda oportunidad para poder aclarar estas dudas, recoger las inquietudes, como permanentemente lo hemos hecho. No nos olvidemos, y en esto quiero ser claro, el Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Social y como gobierno, está saliendo a buscar a las familias para que postulen. Nos encontramos, por ejemplo, con familias que viven en campamentos que ni siquiera tenían en su registro social de hogares. Alrededor de 10.000 familias. Bueno, rápidamente hicimos un convenio con Fundación de la Familia para que esas familias tengan su registro social de hogares, que es lo necesario para que postulen a este ingreso familiar de emergencia. Hemos capacitado a funcionarios del gobierno nacional, del gobierno regional, de los municipios, a quienes agradecemos y muchísimo, y también a los equipos parlamentarios, del oficialismo como de la oposición, y a sus equipos, porque están en terreno permanentemente para que tengan toda esta info, toda esta información, y nos puedan ayudar a que las familias postulen, accedan a este beneficio. Evidentemente, los tiempos muchas veces nos pillan, pero estamos, créanme, haciendo todo el esfuerzo, y ahí aprovecho de agradecer a los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, como también a los funcionarios municipales, para poder atender al máximo, ir descomplicando y descomprimiendo esta
cantidad de solicitudes que se nos han hecho. Voy a dar un solo dato. Habitualmente, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia responde 104, 105 mil solicitudes de registro social de hogares al mes. Hoy día estamos con más de 1 millón de solicitudes al mes de nuevo registro social de hogares o de actualización. Y créame que ha sido un aumento exponencial. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Tratando de responder lo más rápidamente posible, quitando trabas. Hoy día no es necesario la clave única y tratando de dar respuestas que antes eran en 45 días, hoy día se están dando en 10, en 12, en 8 días, para que las familias puedan acceder a sus beneficios. Nos hacemos cargo de las necesidades de la familia y como nos hacemos cargo estamos corriendo lo más posible para poder responder como corresponde. Queremos pedirle a la ciudadanía que comprenda que estamos enfrentando una crisis sanitaria, la más grave de los últimos 100 años, y con eso una tremenda crisis que es profundamente social. Y estamos haciendo los esfuerzos más grandes como gobierno y como Estado, con ayuda de la oposición, para llegar al auxilio de las familias que hoy día más lo requieren. Sabemos que puede haber críticas, sabemos que se puede plantear que es insuficiente o que es tardío, pero nosotros creemos que esas familias que ayer, con el solo anuncio del presidente, ingresaron 38.000 consultas al landing de la protección de la clase media, que necesitan ayuda ahora, que necesitan respuesta ahora, esperan que estemos a la altura. Esperamos de verdad que podamos sacar adelante los proyectos, porque si alguien plantea de que podría haber sido antes, si podía haber sido antes, entonces es un emplazamiento a que lo sacamos muy rápidamente, la aprobación de los proyectos de ley. Eso es lo que esperamos para llegar con respuestas claras a la gente. Muchísimas gracias. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria.